¿Quieres hacer la pregunta primero? Ah, no, no se sienta bien. Como quieras. Vale, nada, sí. Bueno. ¿Qué elementos sociales y políticos están presentes en el desplazamiento de vendedores? La ciudad se ha ido reconfigurando en los últimos años. El tema de la movilidad dentro de la ciudad y el reordenamiento dentro de la ciudad no depende solamente de los vendedores. Son un factor, son un factor dinámico, son un factor dinámico dentro de la reubicación frente al tema de espacio público, pero no son el único factor. Yo creo que un poco el primer momento que quiebra la lógica del ordenamiento dentro de la ciudad es la entrada del megabús, porque implica reordenar el sistema de movilidad, de transporte y de funcionamiento, comercial y de todo tipo. Después ya viene lo que es la construcción del proyecto de Luz y Tejada y Ciudad Victoria y demás, que implica pensar qué tipo de ciudad se quiere o se busca. El papel del vendedor ambulante ha sido un papel que gira como en torno a dos lógicas. Por un lado, unas mafias, que es evidente que existen en casi todos los, casi todas las prácticas que tienen que ver con lo económico y lo político. Pero por otro lado también aquel vendedor ambulante que se gana el día a día, eh, digamos, rebuscándose el tema de con el tema de la venta ambulante, su cotidianidad. Creo que hay una gran capa y un amplio sector social que está motivado por el desempleo, que es evidente y que ha afectado muchísimo el país en los últimos años y Pereira en especial ha sido sumamente afectada con la transición económica y comercial que vivió. Pero no se puede, digámoslo, pensar de manera equidistante. No podríamos pensar el tema del vendedor ambulante de una manera homogénea. Creo que hay dos actores. El que hace parte de esa mafia, que de hecho ni siquiera es que sea parte intencional de la mafia, sino que le toca obedecer unas lógicas internas donde les toca pagar para poder tener el espacio, una especie de extorsión de las redes ilegales. Pero por otro lado está el vendedor ambulante que se la rebusca un poco bajo la fugia de, uno, huirle a esas mafias y dos, huirle a la policía o huirle a la gente de espacio público. Son dos escenarios distintos, pero dan cuenta de que el tema no se puede mirar de manera homogénea, de que es más delicado que, que limitarnos a pensar en el tema de si deben o no deben pagar y que además pone en evidencia algo que en esta ciudad se adolece hace muchísimos años, es el tema de urbanistas, gente que piense el ordenamiento de la ciudad de manera estructural, de manera clara. El problema de la ciudad no se soluciona con unos materos o no se soluciona montando vendedores a la fuerza y golpeándolos para quitarles su producido, sino que deben haber otros mecanismos de conciliación, de discusión, de debate. No solamente podríamos limitarlo a la intervención pública por medio del tema de las materias, por ejemplo, o a la intervención física de levantamiento de lo que ellos hacen, de su producto y demás. Entonces creo que hay una falta de planeación, es evidente, es una planeación, no es mala, es pésima la planeación. La ciudad no tiene yo creo que no tiene profesionales que piensen el tema de la planeación de manera estructural, de manera clara. Creo que se improvisa todo el tiempo se improvisa con una cosa, yo creo que con una cosa y con la otra. Yo creo que el tema de la calle de la Fundación da cuenta de eso. La calle de la Fundación es una evidencia de eso, de cómo se improvisa sobre una construcción que no es clara cuál es el cometido final y hasta dónde se va a llegar. Entonces me parece que el tema de vendedores es una cosa, pero dentro del tema de vendedores hay diferentes matices. El vendedor ambulante que trabaja con ciertas mafias porque le toca, tampoco es porque lo quiera. Aquel que no trabaja con ninguna de esas mafias y al contrario le toca la doble posición de tener que huir de esas mafias y huirle también a la gente de espacio público, de la policía, donde además no debe ser ningún misterio saber que detrás de esas mafias también hay mucha gente de la institución vinculada, pero también teniendo claro que el tema de la movilidad es otra cosa. La movilidad no pasa por el tema de vendedores solamente, también pasa por el tema de megabús, también pasa por el tipo de ciudad que queremos proyectar, el tipo de lógica que queremos inculcar. Entonces creo que hay muchos factores y siento que los vendedores el vendedor ambulante de manera puntual ha sido como la carne de cañón. Han sido aquellos que se han vuelto el tema recurrente para juzgar o para exaltar. Y yo creo que ni lo uno ni lo otro. Yo creo que obedece
a un síntoma social delicado que vive la región y que vive específicamente Pereira, y tiene que ver con un tema de empleo, un tema de falta de garantías, porque finalmente son personas que fuera de las condiciones complicadas que viven, les toca vivir bajo el estigma social de la gente cuando cree que ellos están ahí, que deberían pagar, cuando no hay unas garantías tampoco para considerarle un trabajo mínimamente digno, porque ellos no tienen prestaciones, no tienen unas garantías como para decir que tienen los mismos derechos y las mismas responsabilidades. Y por otro lado, lo difícil que es buscar una alternativa de empleo en una ciudad que cada vez es más reducida frente a ese tema. Creo que eso es un punto que no se puede negar dentro de ello. Muchas gracias. Bueno.